les doy la bienvenida a Mundatos. No se dan una idea de lo mucho que disfruté haciendo este video, y realmente se me hizo muy difícil poder elegir 21 juegos para elaborar este top. Desde ya, si te gustan las consolas retro, este es el canal correcto, y no dudes en suscribirte porque voy a estar haciendo muchos top más en cuanto a esta temática. Dicho todo, comencemos. Puesto número 21. Arrancamos pisando fuerte. Uno de los mejores juegos de plataforma que hay. Otro también de los mejores juegos para jugar multiplayer. Muchos de nosotros también lo recordamos por ir a jugar a este juego, a los fichines. Este juego tiene una música magnífica, niveles increíbles, muy bien ambientado en el oeste. El juego está lleno de gags, lleno de momentos muy cómicos. Me encantaba el nivel que ibas arriba del caballo, era realmente fascinante. Puesto número 20. Realmente la Super Nintendo, el rey de reyes de los juegos de plataformas. Un juego con gráficos hermosos y con una calidad de dibujo preciosa. Niveles de lo más variados e hiper difíciles. Tenía muchas armas distintas, algunas peor que la otra, que le daba más ayuda a los enemigos que a vos mismo. Realmente un juego hecho con muchas ganas. Puesto número 19. Realmente un juego muy novedoso en su época, con ese toque futurista característico que tenía. Y realmente un juego de carreras muy adictivo. Yo sigo admirando la música de este juego. Gráficos muy coloridos y variados. Y con ese toque de gráfico 3D que tenía, realmente quedé maravillado. Realmente un juego precursor en lo que es las 3 dimensiones en los juegos de carrera. Puesto número 18. Mucha gente va a pensar que este juego tendría que haber estado en un puesto mucho más alto. Aquellos afortunados que tuvimos el Family Game pudimos disfrutar de estos hermosos juegos de Mario. Realmente la Super Nintendo es una evolución del Family Game, una readaptación magnífica, gráficos más coloridos y estridentes. Se respetan fielmente los niveles tal cual eran antes. Aclaremos también que se mejoró la jugabilidad. En el primer Mario de Family, la gravedad era totalmente realista. En este fueron un poco más piadosos con ese tema. Puesto número 17, juego clásico que muchas personas se van a acordar. Quizá no tiene un puesto tan alto debido a que no es exactamente igual que el de los fichines. Ambienta muy bien lo que es los suburbios. Peleas de Bad Boy con toques también muy cómicos. A veces me quedaba asombrado de las armas que podías agarrar. Podías incluso agarrar cuchillos y hasta una propia katana. Todo tipo de enemigos, gordos, boxeadores, y una de las cosas que más destaco de este juego son sus enemigos finales, uno mejor que el otro. Puesto número 16. Aquí tenemos otra genialidad de Capcom. Los juegos de Mega Man son magníficos, están todos buenísimos. Este es a mi parecer el mejor de ellos, y a su vez el más difícil también. Estaba enamorado de sus músicas. Es más, recuerdo ir al menú de opciones y había un apartado ahí que te permitía escuchar las músicas por separado. Realmente pasaba mucho tiempo con eso. Puesto número 15. Este juego marcó un antes y un después en los juegos de fútbol, donde estaba nada más que lo básico, que era patear, pasar la pelota y barrerse. En este juego apareció por primera vez el realismo en cuanto a los movimientos de los jugadores y las jugadas que podías hacer para anotar un gol. Si bien era un juego serio, tenía sus toques cómicos también. Puesto 14. De verdad, qué juego más extraño que era este. Realmente podías amarlo o podías odiarlo, porque la cantidad de formas de perder que había eran increíbles. Para mí, una obra de arte. Un juego que no se parece a ningún otro de Super Nintendo. Tengo que confesar que me costó mucho y nunca lo pude ganar. Así que si vos que estás viendo este video lo ganaste, sos un crack, déjamelo dicho en los comentarios. Puesto número 13. De ninguna manera podía faltar un Contra en este ranking. Tiene muchos homenajes al Contra del Family Game, y eso realmente suma muchos puntos para los nostálgicos. Momentos a destacar, el nivel que se ve como desde una posición cenital, o el nivel de los aliens, que también rememora mucho al de Family Game, pero este con un estilo propio y muchísimo más complicado. Puesto número 12. Vamos con otro clásico de plataformas. Aún así es inferior a los juegos de Family Game, que eran más extensos con niveles más variados, muy entretenido. La música del enemigo final realmente sí que estaba espectacular. Me hubiese encantado una versión en los fichines o en los juegos de arcade, ya que sus gráficos eran bastante agradables. Puesto número 11.
Tengo que confesarles que no soy tan fan de los juegos de tenis, pero que este juego haya llegado a este puesto, eso sí que es mucho decir. Lo que destaco de este juego es su jugabilidad. Recuerdo haber pasado horas y horas y horas jugándolo. Es incluso superior que juegos actuales o de excelentes gráficos. Y ni hablar jugarlo de a dos. Entramos así a los mejores 10 juegos de la Super Nintendo en la historia. Puesto número 10. Este juego tiene entre mis músicas favoritas de toda la consola. Impresionante ese toque apocalíptico, futurista. El diseño de los aliens era bien difícil. Una intro épica. Ya desde el primer finalista su dificultad era bastante elevada. No querrás imaginar lo que era el resto. Puesto número 9. ¿Quién no se acuerda de los Power Rangers? ¿Y quién no se acuerda de la primera camada? Este, a mi gusto, es el juego que más fiel refleja esa época. Podías elegir a tu Power Ranger favorito, con excepción del verde claro. Ahora, por favor, qué cómico que era la forma de caminar y la forma de pelear del Power Ranger azul. Este juego también incluía niveles al estilo Mortal Kombat, donde tenías la pelea de los Megazord. Puesto número 8. ¿Por qué este juego está en un puesto tan alto? De hecho, mucha gente seguro no se lo espera tan alto. Para mí este es el mejor juego para jugar de a dos de todos los que hay en Super Nintendo. Tenía todo tipo de minijuegos, bastante divertidos. Recuerdo minijuegos memorables, como el lanzamiento de discos, la carrera de obstáculos, el levantamiento de pesas, el del esquí, el del buceo, el salto en alto y uno de mis favoritos, que es el del parapente. Puesto número 7. Quiero decirles que acá pegamos un salto de calidad estratosférico. También recuerdo con mucho cariño en mi infancia el programa de televisión de los motorratones de Marte. Pasabas las pistas, ibas mejorando tu moto. Para jugar de a dos era majestuoso, unos gráficos excelentes y una música fuera de serie. Puesto número 6. Volvemos a dar la sorpresa. Yo creo que este juego mucha gente no lo conoce, pero era increíble. Así como pasa con el juego de los Power Rangers, ese hecho de pega y sigue avanzando. Ni hablar los efectos visuales, las explosiones, la música, los niveles, la variedad de enemigos y lo largo que era este juego para ser al estilo arcade, que parecía no serlo. Destaco soberanamente sus enemigos finales. Me encantaba la cámara lenta cuando los derrotabas. Puesto número 5. ¿Se acuerdan del Príncipe de Persia? Muchos se deben acordar del clásico de PC, pero este lo supera pero ampliamente. El diseño de los niveles, me quedé impactado por cómo es la música en este juego. Realmente le pusieron gran empeño. Para colmo, tiene más cantidad de niveles que la original. Los niveles del palacio, los niveles de la caverna infernal, la variedad que tenía de finalistas, que era totalmente inexistente en su versión de DOS. Puesto número 4. No podía faltar. Las Tortugas Ninja, para mucha gente, es sinónimo de los 90 y tuvo la altísima exigencia de hacer un gran juego, ya que en el Family Game la vara ha quedado demasiado alta debido a sus juegazos, y dieron en el clavo. Realmente este juego es perfecto. Por supuesto se encuentra el Tecnódromo, recuerdo el barco pirata, la pelea con Krang, el nivel del tren que era magnífico. Hay un nivel que rememora al ya aclamado juego F0. He aquí la Super Nintendo parodiándose a sí misma. Puesto número 3. Un juego totalmente desafiante. Una combinación exquisita en el terror y las plataformas, que rememora visualmente las técnicas expresionistas. Y eso no es casualidad, ya que el objetivo del juego, el mismísimo Drácula. El arma tiene sello propio, como una marca registrada. Momentos rememorables, por ejemplo, cuando giraba el cuarto, cuando había que saltar entre esos super candelabros que se balanceaban y la pelea con la mismísima muerte. Puesto número 2. Tranquilamente este juego puede estar en el primer lugar. Puede garantizarte, pasando los niveles, más de 3 horas de juego. Una obra de arte a los juegos de plataforma. Gráfico fuera de serie. Menuda creatividad y dinámica que tienen estos niveles. Había que ser bueno de verdad para ganar este juego. Puesto número 1. Seguramente te esperabas qué juego iba a quedarse con este lugar.
y es que no puedo dejarlo en otro lugar. Es, según mi opinión, el mejor juego de Mario que hay, incluso superior al Mario 64 que saldría después. Sin dudas el juego de Super Nintendo que más jugué, todo una marca patentada de Nintendo, y todo un poderío que llegó después gracias a este juego. La perfección absoluta, un 10. No olvides suscribirte, y si te ha gustado este video, dale like y compartilo con tus amigos. Me ayudarías mucho y apoyarías mi canal. Sé libre de comentar lo que quieras y estaré atento a tus comentarios. Hasta el próximo video.